cambiar de tema en lo que tenemos ya a Vicente Serrano de regreso, se está instalando, usted lo acaba de escuchar. Nuestro compañero, nuestro amigo Vicente Serrano viajó hasta Tuxtla Gutiérrez, México, Chiapas, para entrevistar a Lorena Ochoa. Y no solamente para eso, obviamente tenemos otras situaciones en la agenda y estamos más que listos. Cuando Vicente me diga, vamos con él, si no, podemos empezar directamente con a analizar la conferencia mañanera. Vamos a, nada más que me confirme Cecilia, ¿ya tenemos listo a Vicente? No tenemos listo todavía a Vicente. Vamos a ponerle en estos momentos, bueno, eso que es la conferencia mañanera. Rafa, te escucho, vamos a desmenuzar la primera parte de la conferencia mañanera, esta parte en la que el presidente nos habla de las Afore, ¿no? Lo más interesante de esta conferencia mañanera no es que, bueno, obviamente las estructuras de ahorro para el retiro que existen para los mexicanos, no es que no sean importantes, son absolutamente importantes. Y lo malo de todo esto es que fueron utilizadas en gobiernos anteriores para cuestiones corruptas. Y hoy sacan en la conferencia mañanera que pues van a haber reducciones buenas, ¿no? En las comisiones. Usted sabe que de su salario para la Afore le quitan pues una buena lana. Bueno, va a haber una reducción y plantean en el gobierno de López Obrador, que estas reducciones no significarán un menor ahorro para el retiro, sino todo lo contrario. ¿No es cierto, Rafa? Así es, Toñito, hay una reducción de comisiones, creo que esto es algo significativo, algo positivo para todas las personas que estamos en este sistema de pensiones. Hay varios temas que hay que retomar, a mí me llamó mucho la atención cómo habla de estos trabajadores que trabajaron 5, 10, 15, 20, 25 años y que salen a la informalidad y que ahí pierden su pensión, porque mucha gente al no cumplir los 30, 35 años para poderse jubilar, pues se queda estancada su pensión. Entonces aquí hablan de, lo comentó en la mañanera, que van a ver la forma para que más adelante a estas personas que no cumplieron con ese tiempo, pues se les pueda apoyar o se les pueda dar como debería de ser, porque al final de cuentas es su dinero. Vamos a ver qué viene más adelante, pero son temas muy importantes, el tema de las Afores, el tema de cómo lo van a invertir, dónde lo están invirtiendo, para ese impulso en la economía de nuestro país, y que pues también hay muchas cosas que hay mucha incertidumbre de la gente, porque pues desgraciadamente lo vemos día con día que no se les están entregando. A mí me hubiera gustado que me hubieran dado la palabra en ese sentido para preguntarles dónde se está quedando todo ese dinero de las personas que no se les está pagando su pensión. Así porque es. si entonces ahí hay un fraude, y yo creo que es un fraude monumental el tema de las Afores. ¿Por qué? Porque no se les está dando a muchos trabajadores que ya cumplieron ese tiempo y que a final de cuentas no se les está dando su pensión, y que pues vamos a ver cómo lo van a manejar más adelante. Me llamó la atención que bueno, vemos algo importante de estos funcionarios que yo lo veo ya con otra cara de progresista, con las políticas públicas que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es un tema súper complicado y que hay que tener lupa en ese sentido. No, y ¿sabes qué? Que en todo caso, ahí vamos contigo un momento, vamos con Vicente Serrano. Adelante, Vicente. Oye, mi querido Toño, Rafa, para meter mi cuchara también hay que preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador qué va a pasar con esas Afores, con esas inversiones que se hicieron dizque para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Acuérdate que aquí pusimos el grito en el cielo en Sin Censura por esa inversión, sin que se le avisara a los mexicanos sobre sus Afores, y se invirtió mucho dinero. ¿Qué pasó con esas inversiones al nuevo aeropuerto en Texcoco, que ahora ha quedado cancelado? Creo que es importante el tema.
Y que hay que decirlo, Vicente, hoy también dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya se finiquitaron todos los contratos del aeropuerto de Texcoco, incluso estamos aquí cazando al el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriu, para ver si qué nos dice, qué nos adelanta, porque eso también es importante, y ver qué es lo que está pasando con los amparos de Santa Lucía y cuándo va a empezar la obra. Bueno, pues Toño, cuando tú digas, vamos a ver y escuchar para desmenuzar la mañanera lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Mira, en realidad me llamó mucho la atención, Vicente, Rafa, lo que mencionaba precisamente Rafael Herrera, nuestro corresponsal, sobre estas personas que están en la informalidad. Más que por eso, porque la reportera se lo plantea al presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntarle si él tiene afore, si él tiene un apoyo para el retiro. Imagínate lo importante de todo eso, ¿no? Si él está afiliado al ISSSTE de alguna u otra forma. Y se lo pone sobre la mesa por lo que menciona Rafa. No solamente por las personas que están en la informalidad, se lo menciona por las personas que se encuentran en estos momentos en la subcontratación, que han sido subcontratadas, y lo dice ella, como los meseros, como los periodistas. Entonces creo que es una buena forma de plantearse al presidente. Toño, ¿qué les parece si vamos con esto? Oye, Toño. Te escucho, Vicente. Oye, y nada más para la gente cínica que dice que las cosas no han cambiado en México, vamos de los expresidentes que se quedaban con pensiones millonarias a un presidente que sabe que lo que le espera es un servicio como todos los mexicanos empleados o exempleados del Estado a través del ISSSTE. Se acabaron los privilegios. Resulta que si la edad de retiro, y no me dejará mentir el señor secretario, con quien tiene afore está en 65 años y para su gobierno la edad de un adulto mayor es en 68 años, resulta también que usted encabeza una generación, nuestra generación de adultos mayores, que no va a poder retirarse, porque usted no va a tener afore, no tiene tampoco seguro social, no tiene nada, y yo sí creo en los más de 45 años que ha trabajado, ¿no? Entonces mi pregunta es, no solamente cómo va a poder retirarse usted, sino cómo vamos a poder retirarnos toda esta generación que nació 48, 49, 50, 51, 52, que ya es un problema de ahorita. ¿Y dónde está la cultura de protección a estos adultos mayores, trabajadores? Y estamos hablando de un presidente, de un mesero, de un periodista, exactamente igual, que existe en otros países y no existe en México. Y me refiero a volver a ser sujetos de crédito, porque ahora no le dan a usted un préstamo, bueno, a usted a lo mejor, pero no a nadie que tenga 65, 66, 67 años puede comprar un departamento. No tiene un crédito, no es sujeto de crédito, no le dan un préstamo. El Monte de Piedad cobra 60% para los préstamos y ahora reciben hasta bolsas, de todo reciben, pero cobran 60%. Entonces no hay una ayuda para renta, no hay medicinas, pañales, señor, todo lo que se va a necesitar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo logra usted y toda su generación que no tuvimos afores, que no completan las semanas con un solo empleador, porque ni usted lo tuvo ni muchos lo tuvimos, que nos pusieran el seguro social? ¿Cómo nos retiramos? Primero quisiera empezar con la aclaración. El presidente sí tiene afore, lo afiliamos aquí mismo hace algunos meses. Su afore es el pensionista, entonces sí está contribuyendo a su pensión de retiro. Pero no dejas de tener razón. Hoy alrededor, si tomamos las cifras oficiales, alrededor del 66% de los mexicanos está en un empleo formal.
pero de ellos la mitad están en trabajos eventuales, lo cual quiere decir que no cotizan. Para todo efecto práctico, alrededor del 35, 36, 37% de los trabajadores mexicanos están cotizando de manera formal. Entonces tenemos un problema con las otras 2/3 partes. Y ese es el problema que enfrentamos hoy en el 2019. Un trabajador que, como tú señalabas, tiene 65 años, o pensemos en un trabajador que tiene 75 años, que entró a trabajar hace 55 años. En el México de 1961, los trabajos formales eran todavía menores. Pero ese trabajador probablemente estuvo contribuyendo toda su vida a la actividad económica de este país y se retiró con una pensión pequeña o con una pensión baja. Y como los sistemas de pensiones no están atendiendo a esos tipos de trabajadores, no porque no quisieran trabajar en un empleo formal, sino porque el México de los 50, de los 60 no ofrecía esos empleos. Es por eso que está el programa de pensión universal para los adultos mayores. Es el reconocimiento de que aun cuando los sistemas formales los estamos construyendo ahorita, todavía tenemos una deuda con una gran parte de los trabajadores mexicanos que a lo largo de su vida no tuvieron esta oportunidad. Pero esa es también la razón por la que tenemos que fortalecer este sistema, porque apostarle a tener sistemas de ahorro sólidos y robustos no es resolver el problema de hoy, es resolver el problema de 20, 30, 40 años, cuando los jóvenes que hoy tienen 20, 25 años se estén retirando. Es muy fácil tratar de dar la vuelta a un problema que no nos va a tocar a nosotros. Lo responsable es que lo estemos atendiendo desde ahora. Mira, es muy importante, Isabel, lo que planteas. Lo ideal sería que nosotros logremos establecer en la práctica lo que se conoce como estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad desde que nace hasta que muere. Ese es un ideal, se ha convertido en realidad en países europeos. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento más importante que han logrado los gobiernos europeos. Desafortunadamente, ahora con las nuevas políticas se fue desmantelando el estado de bienestar, no en todos los países. En los países nórdicos se mantiene y es pues un seguro de vida, porque al llegar a una determinada edad ya se cuenta con una pensión suficiente, se haya elaborado una empresa o no. Cuando se llega a una edad ya se tiene una pensión y se tiene el derecho a la salud, ¿sí?, a los mínimos de bienestar. Ese es un ideal. Podemos ir hacia allá y estamos pensando en esa utopía, esa bella utopía que se pueda convertir en realidad. Va a requerir tiempo, porque va a depender de que tengamos, desde luego, una administración pública eficiente y honesta, porque eso ya lo tendríamos si no hubiese imperado por tanto tiempo la corrupción. Pero pueden decir... Pácatelas. Así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Toño, una cosa importante para las personas que no creen en lo relevante que resulta participar en redes sociales. Casi estoy seguro que el presidente escucha las redes sociales, porque este tema ha sido constante en muchas personas, en miles de personas que se han pronunciado sobre el tema de las afores. Yo no lo he visto este tema en
tantos medios tradicionales. Son las redes sociales las que están insistiendo con este tema y les cumple el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la mañanera. Pues sí, porque imagínate tú, Vicente, muchas personas tienen miedo de lo que pueda pasar con su ahorro para el retiro, de una cifra que les quitan todos los meses, todas las quincenas, y que supuestamente es para cuando ellos se retiren, cuando estén en la tercera edad, cuando tengan ese beneficio. Fíjate que la mañanera comienza con eso. El presidente le dice a la gente, le dice a los trabajadores mexicanos: están seguros sus ahorros para sus pensiones, no hay nada que temer, porque hay miedo de eso, y hay miedo por lo que mencionas tú desde el principio, Vicente. Hay miedo porque sabemos que para Texcoco, para el aeropuerto de Texcoco, invirtieron en Afore, usaron las Afores para invertir en Texcoco. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué pasó con esas Afores? Teníamos a mucha gente que nos decía: a mí no me han pagado mi Afore, ¿no? Entonces, exacto, es interesante que lo plantee López Obrador en la mañanera. Y nada más para pues probar mi punto de que escucha las redes sociales se han convertido en la voz del pueblo. ¿Cuántos medios de comunicación de esos tradicionales escuchan la voz del pueblo, Rafa? Son las redes sociales, y a través de las redes sociales la gente habló y el presidente les cumplió el día de hoy con el tema de las Afores. Le voy a pedir a nuestra compañera Ceci Vega que me ayude con la conexión hasta Chicago para poder entablar el próximo diálogo con otro de nuestros colaboradores. Regresaremos con Rafa Herrera a la Ciudad de México en unos minutos nada más.